10,9% durante el trimestre marzo-mayo, y queremos hablar sobre este número con David Bravo. Él es economista destacado, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, David? Muchas gracias por acompañarnos. Hola David, ¿Qué buenos tal, días. Alvina, Patricio? Un gusto. David, tú has usado hartos adjetivos, pero parece que no se te ha terminado de escuchar. Ayer hablabas de fiebre, has hablado de crisis. ¿Qué tan grave es esta situación que estamos viviendo con la desocupación en 8,9 y la de mujeres sobre el 10%? Bueno, se está expresando hoy día mucho más la crisis, la emergencia, como lo llamé hace un par de años atrás, que tenemos en el mercado laboral. Hoy día es la tasa de desocupación, que es básicamente el indicador que parecieran entender más las autoridades. No había sido reflejado así porque teníamos todavía la tasa de participación muy rezagada. Técnicamente, la tasa de desempleo por eso estaba bajo el 8%, pero llevamos 29 meses en que ya tenemos tasas sobre el 8%. ¿Qué es esto? Esto lo he dicho, ¿cierto? Muchas veces. En cualquier periodo que yo conozca de cualquier gobierno, esto sería denominado una situación muy problemática, una crisis laboral, como se quiera llamar, digamos. ¿Por qué? Porque la tasa de desocupación que tenemos de sobre 8%, nosotros en Chile no la veíamos antes de la pandemia, sino en relación con la crisis subprime, que estuvo en 2009, 2010. O sea, tenemos que ir hasta el año 2010 para encontrar tasas como las que tenemos hoy día. El caso de la tasa de la mujer subió a 2 dígitos, ¿cierto? Y eso empieza a encender alarma, pero en realidad las alarmas están encendidas hace tiempo. El otro indicador, digamos, que es la tasa de ocupación. Cuando uno mira la tasa de ocupación que tenemos, la tasa de ocupación es equivalente a la que teníamos de nuevo en 2010, cuando estábamos saliendo de la crisis subprime y en el marco también del terremoto. O sea, básicamente, nuestro mercado laboral hoy día tiene indicadores que muestran que tenemos un retroceso de más o menos 15 años. David. No respecto a la situación de la pandemia al 2020, sino que en verdad tiene que ver más o menos con lo que teníamos hace 15 años. Sí. Y es un proceso que ha sido gradual en un periodo de tiempo, ¿no? Y me gustaría preguntarte, ¿cuánto influye en esto las medidas laborales que se han tomado en el mercado, ruidos en torno a la negociación ramal, el aumento del salario mínimo, no sé, las 40 horas, etcétera? Me gustaría que tú le dieras valor también a esas negociaciones, a esas discusiones que hemos tenido en los últimos años. Claro, la pregunta es si uno hubiera esperado en verdad resultados distintos. Podríamos haber tenido un mejor resultado en términos de tasa de desocupación, una tasa de desocupación más baja, en términos de tasa de ocupación, una tasa de ocupación más alta, el empleo más dinámico, etcétera. Habríamos tenido, en el contexto en el que nos encontramos, resultados diferentes, y pareciera ser que no, porque bueno, primero no se ha reconocido que estamos en un problema. Si se hubiera reconocido que estamos en un problema, a lo menos se hubiera empezado a hacer algo, hubiéramos tratado en el margen de afectar. Digamos, en cualquier, yo diría, gobierno que mira los datos, habríamos estado básicamente como se habría generado algún tipo de iniciativas para generar más empleo. En el margen, aunque los recursos fiscales sean escasos, habríamos estado dedicados en los últimos 2 años, yo creo, o 3 años, a ver cómo se podía incidir, subsidios al empleo específico, en fin, mover cosas, adelantar inversión pública que generara empleo, en fin, buscar formas de, con los recursos que hay, tratar de generar un resultado. Eso no ha ocurrido. Pero no solamente no ha ocurrido, sino que al mismo tiempo, en paralelo, hemos ido con una agenda que yo creo que definitivamente es anti-empleo. O sea, es contraria, además, a lo que uno debería estar haciendo en un escenario malo en el mercado laboral. Y básicamente eso apunta en la línea de preocuparnos básicamente de incrementar los costos laborales, que básicamente se muestra como una gesta, ¿cierto? O sea, básicamente se muestra acá como una proeza el hecho de haber aumentado el salario mínimo. Muchos decían que no iba a ser posible, pero nosotros lo logramos. Es básicamente como que debería quedar una medalla por una situación que está poniendo en problemas serios a las pymes, a las empresas de menor tamaño, a las empresas pequeñas,
y que está incrementando los costos laborales de manera significativa. El adelantamiento del reajuste de la promesa de campaña de los 500.000 pesos, bueno, el salario mínimo ya está en 539.000, va a estar en enero, ¿cierto? Prácticamente es un incremento que triplica el incremento de los salarios medios, del promedio de los salarios. ¿Qué es lo que se va a conseguir con esto? Bueno, bastante evidente lo que va a ocurrir, porque es casi como un ejemplo de texto de cuando el salario mínimo muerde y tiene un impacto negativo en el empleo. Esto es efectivamente lo que está ocurriendo. ¿A quiénes afecta? A las personas de menor educación, a los más jóvenes, a las personas que básicamente ganan el salario mínimo o en la vecindad del salario mínimo. Y esto además lo mostró ya por segunda vez el Banco Central en el IPOM, levanta este tema. El Banco Central tiene datos que nosotros no tenemos. Entre paréntesis, el Banco Central maneja información que debería estar disponible, creo yo. El Banco Central tiene acceso a datos de impuestos internos, anonimizados, por supuesto, pero tiene acceso a datos que nadie más tiene para poder mirar las empresas. Entonces, hace estos análisis que a lo mejor si los hubiéramos tenido disponibles se habrían podido multiplicar y el banco los pone en un recuadro. Y básicamente lo que está diciendo ahí es que el aumento del salario mínimo tuvo un impacto negativo en el empleo. ¿De cuánto? Una caída del 4% en el empleo. Sí. Entonces, además, el empleo formal, David, que ese es otro dato que salió ayer en el informe de ocupación, cae la cantidad de empleos formales y en parte se compensa con empleos informales. O sea, además la calidad del empleo es peor. Exacto. Entonces, yo digo ahí, bueno, aprovecho el aviso, o sea, digamos, porque esos datos no están disponibles, ¿cierto? Para poder hacer análisis, datos anonimizados, etcétera. Pero por otra parte, ya es segunda vez que el Banco Central ha advertido sobre el tema. Y no solo eso, sino, o sea, ¿cómo vamos a tener un entorno que mejore el empleo si es que además el mismo gobierno ha hecho suya la propuesta de la CUT, que ahora se transforma en el caso de la candidata Jara, ¿cierto? Ex ministra del Trabajo, se transforma en esta idea de seguir aumentando el salario mínimo, ahora viene bajo el rótulo de sueldo vital, para poder hacer, yo pienso más empatía con las personas, en fin, ¿quién va a estar contra algo vital, ¿cierto? Bueno, serán muy buenas intenciones, pero la verdad es que simplemente repetir el camino de algo que en verdad no va a funcionar. 750.000 pesos es el nuevo incremento. O sea, esto es un incremento, si tomamos los 539.000 pesos que vamos a tener en enero, eso es un aumento de 24% en términos reales. Digamos, si es que uno lo toma en un horizonte de tiempo de, qué sé yo, 3 años, 4 años, digamos. Esto es básicamente mantener el patrón. Esto definitivamente es una receta que vamos a tener para el estancamiento laboral y completamente contraria a lo que todos dicen, ¿cierto? Que es que tenemos que crecer. Bueno, de esta manera no vamos a crecer. Queremos el crecimiento para que de alguna manera se dinamice el mercado laboral, pero con estas medidas lo que vamos a generar es ponerle un lastre al mercado laboral que además va a entorpecer cualquier idea de crecimiento que tengamos. A eso le sumamos los otros incrementos en costo, vamos a tener la disminución de 44 a 42 horas en 2026, eso va a ser 4.8% adicionales de costo laboral por hora, que ese golpe se va a venir ahora el 2026. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el resultado habría sido distinto? No parece ser que hubiéramos tenido un resultado distinto, y por eso creo que hay que levantar las alarmas. Nos interesa el empleo, me parece que no ha habido discusión sobre esto, no vi ninguna discusión sobre el tema del mercado laboral en los programas de los candidatos a las primarias, con la excepción del de Janet Jara. David, Y justamente por lo mismo. sí, Es que, claro, tú estás describiendo que el aumento del salario mínimo y que los aumentos de los costos laborales a través de las 40 horas y a través de quizás de la reforma de pensiones son malas políticas y que van a trabar más la recuperación del empleo. Sin embargo, 900.000 personas votaron a favor de eso, celebraron eso. Entonces,
es algo que a la gente le hace sentido, es algo que si tú le pudieras dar a elegir a la gente, lo elegiría. Entonces, ¿cómo se combate esta mala política que tú estás describiendo con algo que la gente valora y que siente que es popular? Bueno, yo creo que hay harto populismo en estas medidas. Me da lo mismo de qué candidatura vengan. También me pareció tímido el programa de Toá. Yo habría esperado mucho más del programa de Carolina Toá por los equipos que tenían, los asesores, digamos, en el mercado laboral. Y yo creo que esa timidez se paga a lo largo, ¿cierto? Y creo que tenemos que ser bien claros respecto a que no basta cualquier idea. Y necesitamos más que buenas intenciones, necesitamos racionalidad económica, y hay que recordar simplemente lo que fue nuestro pasado reciente, donde muy buenas ideas aparentemente que enganchaban con los anhelos de las personas, de la gente, se transformaron en fracasos rotundos, porque aquí se trata de ejecutar bien, de administrar bien el gobierno, y al final contra las malas medidas lo que va a quedar es más bien frustración. Entonces, si queremos ir por el camino seguro, no podemos ir por el camino corto. El camino corto es simplemente pensar que con leyes se van a arreglar estos temas, o que simplemente vamos a pasar, o por ejemplo vamos a decir, bueno, no queremos estabilidad en el empleo, hagamos más difícil el que se despida, por ejemplo. Bueno, ese es el camino corto para tener frustración y peores resultados a la larga. Es un camino que va a llevar a más desigualdad, porque al comprometerse al empleo, se compromete la primera fuente de igualdad que tenemos, que es que la persona tenga un trabajo y que haya ingresos. Entonces creo que es muy, muy importante estar atentos ahora en lo que viene, y me gustaría que se hablara más de esto, ¿cierto? Me parece complejo que no estemos hablando del mercado laboral considerando los números que tenemos y los indicadores. La urgencia que hay. Bien, David Bravo, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros, economista, director del Centro de Estudios y Encuestas Longitudinales de la Universidad Católica. Vamos a tener muchas oportunidades para seguir hablando contigo, David, definitivamente a medida que vayamos conociendo el detalle de los programas ya como más reformulados con miras a la campaña presidencial. Que te vaya muy bien y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Dani. Buen día. Hasta luego. Chao.